primeramente agradecer la oportunidad de participar de este espacio. Como decía Guillermo, el tema del fútbol es un tema muy importante para Uruguay. Ya por mi acento se darán cuenta que no soy uruguaya, por mucho que trato de imitarlo, pero bueno, todavía me queda algo de mi identidad cubana. Entonces es un desafío para mí hablar del fútbol delante de ustedes, porque sé que es más que un deporte, es parte de la historia del país, es parte de la cultura, así que voy a tratar entonces de hablar de otra cosa, de sostenibilidad, que por lo menos conozco un poquito mejor. Bueno, hablando de sostenibilidad y de pensar cómo se relaciona este tema precisamente con el Mundial de Qatar, antes de comenzar quisiera solamente hablar de algunas ideas o puntualizar algunas cuestiones para enmarcarnos un poco en la temática. Se puede decir que la sostenibilidad es un enfoque, es una práctica que está creciendo cada vez más a nivel internacional. Son muchas las empresas que ya están adecuando sus cadenas de valor, están adecuando sus estrategias para adaptarse a las exigencias actuales en torno al desarrollo sostenible. Y bueno, y precisamente la industria del deporte, podemos decir que no está ajena a esta realidad. Hoy en día se habla de deporte sostenible, es como un adjetivo que ha venido a vincularse con casi todos los sectores, con casi todos los rubros, y el deporte sostenible pues busca tratar de precisamente desarrollar o lograr un deporte que tenga en cuenta el cuidado del medio ambiente y también la inclusión social. Y bueno, dentro de esta industria, el fútbol, que es lo que nos compete hoy, podemos decir que de lo poco que he aprendido, es una de las especialidades pues, que es más importante dentro de esta industria. Ustedes, bueno, conocen más que yo la historia del fútbol, como decíamos, por las características futboleras de Uruguay, pero por lo que sé, pues es un deporte que a nivel mundial moviliza gran cantidad de personas, también aporta importantes ingresos y a su vez pues vincula determinados actores. En algunos casos pueden ser actores bastante semejantes y en otros casos actores bastante diferentes entre sí, pero todos se vinculan a esta industria del deporte, en este caso el fútbol, ya sea jugadores como dueños de equipos, como clubes, ligas, asociaciones, agentes, empresas patrocinadoras, empresas de artículos deportivos, empresas que también venden artículos de comercio, los socios, ¿no? los clientes o aquellos que son aficionados al fútbol, que seguramente en este caso estarán la mayoría de ustedes. O sea que, como vemos, es un campo bastante amplio de personas, de organizaciones que están vinculadas en torno al fútbol. Por eso se puede decir que cuando hablamos de sostenibilidad es un camino bastante importante que el fútbol pueda tener en cuenta este tipo de prácticas, porque precisamente permiten toda su cadena de valor mejorar su impacto y sobre todo contribuir a generar una conciencia social y ambiental en toda su cadena de valor. Precisamente hablando del Mundial de Qatar, es un dato bastante curioso que este Mundial se va a celebrar en uno de los países que es más contaminantes del mundo. Qatar ocupa el segundo lugar a nivel mundial de los países con mayor contaminación de gases de efecto invernadero per cápita, o sea que es un país pequeño, sin embargo, en el aspecto per cápita, como decíamos, ocupa el segundo lugar, es un dato bastante importante. Y encima, celebrar un mundial también es bastante contaminante para el planeta, bastante dañino. Se estima que aproximadamente un mundial puede generar más de 3 millones de toneladas de dióxido de carbono, con lo cual hablar de sostenibilidad es bastante importante en este sentido. Y precisamente pues Qatar se dio a la misión de tratar de contrarrestar este ranking que bueno, que lo ha acompañado a lo largo de varios años, y cuando pues se le asignó ser la sede del mundial, ya comenzaron a determinar acciones para contrarrestar las emisiones producidas por este evento. Lo primero que hicieron fue diseñar una estrategia de sostenibilidad, que fue la primera estrategia de su tipo en este aspecto, y que además la diseñaron en conjunto con el resto de los organizadores del evento. Y esta estrategia se enfoca en precisamente aprovechar la oportunidad del mundial para llevar o lograr beneficios para las personas, para la economía, pero también
tener en cuenta el cuidado del medio ambiente. Esta estrategia está pensada en 3 fases: la etapa de preparación, que es en la que están ahora, la etapa de puesta en marcha cuando comience el mundial, y posteriormente la etapa de desmantelación. Y ellos pretenden también elaborar un informe o presentar un informe de sostenibilidad del mundial para dar cumplimiento o para mostrar el cumplimiento de esta estrategia que se trazaron. Este es un informe que ya las empresas de todo el mundo hace muchos años presentan. Sin embargo, no es habitual que un evento pues presente este tipo de informe, o sea que es algo bastante novedoso en este sentido. Para ellos tratar de dar cumplimiento a esta estrategia, pues han desarrollado una serie de medidas, y como decíamos, es un país muy contaminante, y el mundial de por sí también va a traer más contaminaciones. Entonces, entre las acciones que están desarrollando es la construcción de estadios donde se emplea la energía solar para la electricidad, pero también para la ventilación de los mismos, utilizar construcciones con materiales que son reciclados. Vamos a ver algunos ejemplos de algunos de estos estadios. A ver si la tecnología me ayuda. ¿A dónde tengo que apuntar? Bueno, ya ven que lo mío no es ni el fútbol ni la tecnología. Ahí sí, bueno, muchas gracias. Bueno, este es el estadio Lulay, no me sale muy bien el nombre, y es un estadio que se considera el más importante del certamen porque es el más grande del país. Aproximadamente tiene una capacidad para 80.000 personas. Es el estadio donde se va a jugar la final del campeonato el 18 de diciembre, que coincide con el Día Nacional de Qatar. Este estadio, en todo su techo, está cubierto por paneles solares, lo cual permite que genere electricidad para el estadio, pero no solo para el estadio, sino también para las zonas que son aledañas. Este estadio se construyó en una nueva ciudad que lleva su mismo nombre, la cual, pues bueno, se pretende que sea una ciudad que comience a revivir a partir del Mundial, por lo cual la proyección es que cuando termine el Mundial, el estadio se remodele y se construyan escuelas, hospitales, centros comerciales, instalaciones deportivas. Uruguay también va a jugar en este estadio, esperemos, ¿no? En noviembre contra Portugal. Otro caso bastante interesante, ahora sí funcionó, es el caso del estadio 974, que lleva su nombre porque se construyó con 974 contenedores, con lo cual es algo bastante beneficioso para el planeta. Y también este número coincide con el prefijo internacional de Qatar. Este estadio es desmontable, con lo cual cuando se termine el torneo se va a desmontar, se puede ubicar en cualquier lugar, incluso en otro país. Y capaz que ya alguno escuchó las noticias de que Qatar se comprometió con Uruguay de entregarle el estadio desmontable si Uruguay es elegido para la celebración del campeonato 2030 en el marco del festejo de los 100 años de la primera Copa. Así que bueno, capaz que podamos tener con nosotros este estadio muy pronto. Tenemos que ser optimistas. Bueno, también el tema ambiental, además de la construcción de los estadios sostenibles, ellos, pues, de los 8 estadios que se van a utilizar en el certamen, se construyeron lo más cerca posible entre sí para reducir las emisiones producidas por la movilidad, y también, pues, van a garantizar que sea gratis el transporte público para todas las personas que estén durante, se esté celebrando el Mundial. Las personas para utilizarlo tienen que utilizar la tarjeta Fan ID, que es una tarjeta que va a ser obligatoria para ingresar a los estadios, o sea que como la van a tener, simplemente la tienen que presentar a la hora de subirse al transporte, y como va a ser gratis, pues incentiva que también las personas ayuden a minimizar la contaminación derivada del transporte. En el caso de los autobuses, la mayoría son eléctricos, y hay un proyecto que esperemos que les dé tiempo a concluir, de que van a desarrollar, van a construir un depósito que se considera uno de los depósitos más grandes del mundo de autobuses eléctricos que van a ser recargados por paneles solares. De esta manera, pues, Uruguay pretende reducir, como decíamos, las emisiones de su país, pero también las emisiones producidas por este evento, y pretende también compensar el resto de las emisiones que sean inevitables. O sea, todos sabemos que es inevitable en todos los sentidos, en nuestra vida también personal, pues contaminar. Entonces, para ello ellos se comprometen y quieren ser el primer mundial neutro en carbono. O sea, ellos están desarrollando acciones y pretenden ser un mundial neutro
neutro en carbono, algo bastante difícil, pero para ello la proyección que tienen es, bueno, apuntar a poder financiar, a poder desarrollar proyectos de reducción en carbono, precisamente para lograr ese equilibrio entre las emisiones que son emitidas y las emisiones que son retiradas de la atmósfera. Además de todas las acciones llevadas a cabo para mitigar el impacto ambiental, han desarrollado otras acciones como parte de una gestión ambiental antes, durante y después del Mundial, como el caso de la reutilización de aguas residuales, las que se van a utilizar para el regado de las plantas, y también han implementado medidas para una generación o una gestión adecuada de residuos, utilizando o diseñando y estableciendo depósitos para facilitar el reciclaje y el reuso y la reutilización de los desechos, no solo de los desechos de la construcción, sino también de los desechos que todas las personas cuando vayan al Mundial seguramente van a tirar, porque sabemos que el ser humano contamina, ¿verdad? Y en un Mundial pues es gran cantidad de desechos, o sea que ellos están pensando en poder reutilizar los desechos que así lo permitan. En el tema social, también han desarrollado algunas acciones, han tenido en cuenta el acceso a personas que son discapacitados, a personas con problemas de movilidad, no solamente en los estadios, sino también en los transportes. En el caso de los trabajadores, pues ellos desarrollaron también políticas para proveer a los trabajadores de un empleo digno, de políticas justas de contratación. Sin embargo, este tema ha sido un poco cuestionado porque han existido gran cantidad de denuncias de trabajadores que denuncian precisamente explotación, exceso de horas de trabajo, retraso en los salarios y muertes que han podido ser evitadas. O sea que no todo es color de rosa, pero bueno, tenemos que esperar a que llegue el Mundial y estar más atentos a ver si realmente su estrategia apunta a que su impacto sea más positivo que negativo. Sin embargo, a pesar de esto, ellos han podido contribuir y seguramente lo van a seguir haciendo a varios de los objetivos de desarrollo sostenible, y precisamente lograron recientemente una certificación internacional en sostenibilidad, o sea que recibieron ese título como el primer mundial que ha recibido incluso antes de comenzar este tipo de certificación. O sea que estamos viendo que Qatar ha impulsado el tema de la sostenibilidad y justamente para ellos es algo bastante importante, por lo que decíamos anteriormente, por la contaminación del país y también del propio evento. Todo esto podemos decir que está alineado también con los esfuerzos de la FIFA, que en el 2016 fue la primera federación que se asoció a una iniciativa de las Naciones Unidas en el marco de sumar organizaciones o asociaciones deportivas al cambio climático, y recientemente en la COP26 del pasado año, la FIFA presentó su estrategia contra el cambio climático y presentaban un programa de tarjeta verde para el planeta, con el cual trataban también de concientizar a las personas en la protección ambiental, y uno de los aspectos importantes de esta estrategia climática que presentaron el año pasado es que se va a establecer como un requisito para futuros eventos que los países que se postulen para ser la sede de los mundiales pues tienen que comprometerse con desarrollar acciones en pro de la sostenibilidad. O sea que es algo que va a tener que tener en cuenta la candidatura sudamericana si quiere continuar con su postulación. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Es un gusto estar con todos ustedes. Lo único malo es que después de algunas de las cosas que dijo voy a tener problemas en casa con mi hija con esto de la polución y la contaminación más grande, el segundo mundial. Tengo una hija gran defensora de todos estos temas, así que me parece que voy a tener que dar alguna explicación y tratar de justificar por qué voy a ir a Qatar, pero bueno, en fin. Bueno, pero lo bueno, debo decir que andaba con mucho trabajo, mucha actividad académica, pero cuando me invitaron y me dijeron, ¿no podés hablar algo de la evaluación de los jugadores? ¿Es posible con los métodos, digamos, clásicos de finanzas? Logré no hacer casi que nada. La presentación no sé si saldrá bien o no, algo hacemos, pero lo que sí les puedo decir es que me enganché como bastante futbolero, andar mirando un montón de datos y de negocios y de balances
y de lo que ganan los jugadores, etcétera, que no tienen del todo que ver con lo que vamos a ver hoy, pero bueno, logró ese incentivo, así que voy a tener que trabajar duro el fin de semana para ponerme un poco al día. Así que esa era un poco la pregunta. Y acá hay una página como para ir viendo, que capaz que muchos futboleros la pueden conocer, Transfermarkt, que es alemana. Tiene una cosa bastante buena, que tienen prácticamente a casi todos los futboleros trabajan para ellos y tratan de estimar los valores de los jugadores. Y tienen alguna gente, algún staff, que básicamente no es democrático en el sentido que toman todas las opiniones, los valores que da toda la gente y hacen promedios o algo, sino que dicen, no, este no sabe nada, este lo sacamos, y hacen algunas valoraciones, digamos, un poco más justificadas en criterio de ellos, y asignan algunos valores. Entonces esto podría ser un disparador como para tener una idea de algunos valores, que esto es el valor del activo, ¿no? Que es el jugador de fútbol. Y ahí vemos, ¿no? Al amigo Mbappé, que 160 millones, creo que eso. Y le sigue ahora el centrodelantero que fichó para el City, Holland, por otros 150, y después tenemos así. Después les puedo dar algunos de los jugadores uruguayos, que obviamente se imaginarán que el que vale más, estando en Uruguay, es Luis Suárez, ¿no? Esto ya todos podemos estar pensando que de los jugadores que hay en Uruguay, claramente el que vale más es él. Pero bueno, esto como disparador, y entonces en este aspecto es, más allá de esos números, no nos pusimos a tratar de hacer, pues lo nuestro en todo caso sería por plata. Si no nos pagan a la facultad, no nos vamos a poner a ver si estos valores están bien hechos, pero tratar de contestar, ¿es posible hacer una evaluación de los jugadores? Que en definitiva es un activo. Y entonces existen métodos para evaluar activos, tanto tangibles como intangibles, que puede servir para evaluar clubes o para evaluar jugadores. Entonces, normalmente, probablemente muchos de ustedes estén familiarizados, los métodos tradicionalmente que uno utiliza para evaluar tienen que ver con las expectativas futuras, o sea, con las ganancias futuras, más bien llevado a términos de caja, ¿no? Que ganancias se transformen en plata. Pues la plata es segura, los contadores, las ganancias, como decía alguno, hay que olerlo, pero no tragárselo, ¿no? Con las ganancias contables pues pueden tener algunos sesgos. En cambio, la plata, digamos, entonces los métodos básicamente tienen el de flujo de fondos descontados, digamos uno de los grupos, que es tratar de ver la contribución que ese jugador podría llegar a tener para un equipo en función de la generación de ingresos futuros. O el otro gran método que a veces uno utiliza, que son comparables o evaluación relativa, o también llamado múltiplos, que consiste básicamente en hacer alguna evaluación de una empresa o de un activo teniendo en cuenta el valor de otro y relacionándolo con algún parámetro. Hay también evaluaciones contingentes, que es opciones reales, ¿no? Cuando uno tiene opciones, por ejemplo, opciones de crecimiento, opciones de abandonar también. Las opciones, digamos, tienen valor, pero eso se puede ver cuando uno, por ejemplo, podría tener algún jugador que es una, entre comillas, promesa, y entonces probablemente no es todavía una realidad, pero podría aplicar la técnica de evaluación de contingente, digamos, de opciones. Y después está el otro método, que en general, cuando uno evalúa empresas, es como suele ser el piso, que son más bien tomadas en cuenta para valores más bien contables, digamos, con distintas aplicaciones, desde el costo histórico, costo de reposición, o lo que uno quiera hacer, y puede dar una idea. Entonces, frente a esas metodologías, con los jugadores de fútbol, realmente la conclusión es que sí, se pueden valorizar, y se pueden valorizar aplicando ese conjunto de técnicas. La pregunta ¿es fácil? No, no es fácil, pero tampoco es fácil evaluar a veces activos o empresas. Lo que debo decir, para mi sorpresa, es que, por ejemplo, nosotros hemos participado evaluando algunas cosas más sencillas o más tradicionales, por ejemplo, evaluar a alguna empresa que ya está en marcha, que tiene flujos bastante estables, es mucho más fácil que evaluar una startup. Pero se evalúan las startups con este conjunto de métodos. No quiere decir que sea fácil, pero se evalúan y se aplican. De la misma manera que la otra vez nos tocó hacer una evaluación de naming rights, derechos, ¿no? Por ejemplo, era el Antel Arena. ¿Cuánto vale, no la construcción, sino cuánto vale
el nombre de tener en un centro, de ponerle el nombre a algo y por 30 años que se llame como se llama en este caso, Ante la Arena. Me acuerdo cuando me preguntaron, bueno, ¿y los métodos qué se aplica? Y uno tiene esos métodos y él los hace combinándolos. La gente me escuchaba atentamente, ¿no? Como cuando uno está dando una clase y el alumno respetuoso escucha al docente. Debo decir que ahora cuando dije lo de jugadores de fútbol, en mi casa todos opinaron. Mi hija me empezó a decir, ya no fue de escucharme, sino, bueno, no, pero este vale más y lo que pasa es que si juega y entonces, o sea, y después empecé a hablar con una amiga y mi amiga, que no es gran futbolera, también empezó no pude terminar de decirle que se podían aplicar estas cosas, ni algunas de las variables, y ya me empezó a dar todas las variables. Eso demuestra, 3 millones. Bueno, esto demuestra un poco lo que ella decía, que acá, digamos, es bastante futbolera. Yo creo que de todos los que hablé, hasta con mi madre, que debo decir que de evaluación no sabe absolutamente nada, me dio sus aportes de cómo estimar el valor de los jugadores, así que estuvo bastante bueno. Pero bueno, la respuesta fácil es sí. ¿Es fácil? No, no es fácil evaluarlos, pero se puede hacer. Ahora, yo les quería mostrar algunos pequeños números para después entrar en algunos aspectos. Esto de la misma página es la valoración de los cuadros de fútbol. Están rankeados de los que valen más a los que valen menos. Y bueno, me quedé por ahí, ¿no? Obviamente todos los que valen más son todos europeos. Y esto estaba valorizado en función de la plantilla de jugadores. O sea, no hicieron la evaluación del flujo de fondos de los clubes y todo eso, sino cuál es la plantilla, como una especie, supongo yo, de proxy de cuánto puede ser la capacidad que tiene esa plantilla de generar ganancias futuras. Tú no los ves desde el teléfono. Bueno, por ejemplo, Manchester City, Paris Saint-Germain, Bayern Múnich, Liverpool, Real Madrid, Chelsea, Barcelona. Y después siguen algunos otros también de las ligas, en general de las grandes ligas inglesas, española y eso. Y cuando ustedes miran los valores que están ahí, son valores claramente, mi hija dijo inmorales, pero bueno, digamos, cifras astronómicas. Pobre Sofi, por suerte espero que no me esté escuchando, porque si no, pero digamos, son cifras que claramente son disparatadas. Y esa parte del disparate está, entre otras cosas, viendo cómo ha evolucionado el negocio en función del crecimiento brutal que ha tenido como la industria del entretenimiento, por llamarlo de alguna forma, a través del marketing y a través de la televisación, que no son dos cosas como para entretener básicamente a la gente. Y esto me recuerda una anécdota. Cuando yo fui a estudiar a Estados Unidos en el 97, estábamos haciendo un curso del MBA y analizando, no era de finanzas, era más bien de estrategia, y de cuáles eran los competidores. Era una industria, digamos, un equipo de béisbol. Y yo lo primero que me puse a hacer era, ¿quiénes son los que juegan béisbol? Hasta que rápidamente no, esto es la industria del entretenimiento. Entonces yo me imaginaba ya pensando, trayendo el mismo concepto y tratando de vendérselo, por ejemplo, a Cerro, ¿no? A los hinchas, y tratar de hacer lo mismo, o algunos cuadros. Pero claramente en esto es la industria del entretenimiento, es, más allá de que habemos muchos que somos muy pasionales por el fútbol y nos sigue gustando fútbol y nos seguimos amargando y quedando enojados cuando nuestro cuadro pierde, etcétera, etcétera, y no nos gusta mucho hacernos bromas y nos gusta hacer bromas a otros. En una cosa que les voy a mostrar por acá es el informe económico del Real Madrid, y datos del balance, pues está auditado por una de las 4 grandes, entre otras cosas, para tener temas de fair play financieros, que ahora podemos hacer algunos comentarios, pues esas regulaciones afectan la evaluación de los jugadores también, y de los equipos. O sea, son variables que hay que tener en cuenta, así como los impuestos, que también tienen en cuenta, y que capaz que Álvaro nos ilustra con alguno de esos aspectos. Pero si acá miramos cómo va la escalada de ingresos, no sé si pueden ver, pero básicamente arranca en 100 millones, y después de 20 años está ahora en casi 700, pero porque por la pandemia bajó, sobre todo
la parte de entradas, digamos, pero si vemos hasta dónde está el pico máximo, que venía en escalada ascendente, está cerca de los 800 millones de euros. Entonces, en la siguiente, para que tengan una idea, para verlo como más claramente, en el 2000 teníamos 118 millones de ingresos. Cuando hablo de ingresos, o cuando ellos hablan de ingresos, son los ingresos que uno podría llamar operativos, no son los ingresos por venta de jugadores. O sea, eso es como vender maquinarias, básicamente va por otro lado y sacarán la utilidad. Estos son los ingresos que son 4 categorías, que son socios y entradas, la televisación, marketing y algunos eventos y las competencias, básicamente. Y si ustedes se fijan, sobre 118 millones, la parte que era TV y marketing, estábamos en algo menos del 60%, ¿no? O por ahí, o 60, 59. Ahora la torta, este es el último año con pandemia, o sea que había bajado, y ya la facturación son 650 millones de euros. Y si ustedes se fijan, el 80% proviene de marketing y de la parte de televisación. Con lo cual, cuando uno dice cómo valorizar un jugador, y les quería mostrar los principales, o les quise mostrar cuáles eran los principales cuadros, esos cuadros son los que van de alguna manera determinando los valores de los jugadores, porque están asociados a la capacidad futura que tienen de generar ingresos. De hecho, el Real Madrid como modelo de negocios, a pesar que no es una sociedad anónima deportiva, creo, hasta donde sé, con lo cual no distribuye utilidades, no tiene la obligación de andar distribuyendo, de tener un aspecto de eso. Su modelo de negocios, entre otras cosas que lo inició hace mucho tiempo, tiene que ver con la internacionalización de los jugadores. De tener, digamos, jugadores estrellas, entre comillas, que lo iniciaron para los futboleros, se acordarán, con los Galácticos y con Beckham y con todo eso, y andando de gira por Asia y por distintos lugares. Porque eso, entre otras cosas, aumentan los grandes patrocinios que tienen con empresas multinacionales. Entonces, por eso sé que los pobres jugadores andan de pretemporada con calor en cualquier lugar y en cualquier parte, porque van con Fly Emirates o Adidas o lo que sea. Entonces, los jugadores, cuando vamos a encontrar un valor, ese valor en realidad está asociado a digamos, obviamente la imagen del Real Madrid es que siga, no que gane la Champions, porque saben que no la van a poder ganar todos los años, ni tienen más chance de ganar la liga en general española, porque básicamente es entre Barcelona y el Real, y a veces se me echa alguno como el Atlético últimamente. Pero básicamente es un tema de estar figurando siempre, porque eso va a la imagen y va a la parte internacional. Entonces, claramente hay algunos jugadores que contribuyen fuertemente a eso, también en la parte deportiva, pero cuando uno empieza a decir, bueno, ¿cuáles son las características? Lo que hoy me decía mi hija, mi amiga, mi madre y un par de amigos que tuvimos, que son futboleros nomás, pero de finanzas y de contabilidad están bastante alejados, empiezan obviamente con las características, y cuando uno empieza a decir cuánto vale un jugador, los que son más futboleros normalmente empiezan por las habilidades que pueden tener, ¿no? Y cuántos goles hace, y si le pega con las 2 piernas, y como ese tipo de cosas, y a eso claramente se le ha agregado un montón de otros aspectos, que es desde qué selección juega, cuánto más conocido es, si es más pintún o menos pintún. La edad. Bueno, sí, obviamente la edad está, y la capacidad que tiene de generar ingresos. O sea que en definitiva los jugadores son un activo más en este mercado, en este negocio, y por lo tanto se pueden valorizar con los mismos métodos que nosotros utilizamos para evaluar cualquier activo tangible, intangible o una empresa. Esa sería la conclusión. O sea que nos podríamos dedicar un poco y hacerlo medio por hobby a tratar de valorizar. Por extensión y relacionamiento con el medio. Acá lo que les quería mostrar es cómo es el ranking de los cuadros uruguayos. Bueno, esto no está hecho por mí, o sea que tiene cero sesgo, son la empresa alemana,
A ver, es en función de la plantilla, como le decía. Obviamente Nacional subió bastante, porque tenemos a Suárez, que el valor de Suárez parece que es 8 millones según ellos. Y después viene Peñarol. Lo que me llamó la atención es que City Torque está bastante cerca de Peñarol en la plantilla. O sea que eso habla del mal momento de Peñarol. Y ahí tenemos los cuadros. Y esto solo como anécdota o para ver, algunos jugadores están ordenados del mayor valor al menor, los jugadores, donde tenemos a Luis Suárez y después Roget, Ginela, que es préstamo. O sea, en realidad no es un activo del club, porque por ejemplo Ginela está préstamo, Suárez también tiene un contrato, o sea que no lo van a poder vender o hacerse con algo, pero en teoría ese es el valor que tiene el jugador y que está en la plantilla. Entonces, esto es un poco a modo de tratar de... no sé si me pasé un poco con el tiempo, sí. Pero bueno. Pero bueno, con estos redondeos. Y entonces uno puede estudiar finanzas, puede estudiar métodos de evaluación y puede aplicárselo a la evaluación de jugadores. Bueno, muchas gracias. Gracias. Buenísimo el tema de las evaluaciones. Ahí hay alguna discordamos. Dependiendo de los gustos. Bueno, Pablo Moyales, profesor titular de Contabilidad Financiera y Especiales. Y Pablo, te toca hablar un poquito de la contabilidad. Cómo la evaluación a veces a nivel de mercado no coincide o no se condice con lo que pasa en libros. Y en libros esto hay muchos intangibles probablemente y de valores que son difíciles de hacerlos objetivos. Así que contanos un poco la visión de... Bueno, muchas gracias. Como dijo Esteban, en mi caso también cuando Carolina me dijo de hablar de esto, al principio le tuve un poco de recelo, no, lejos de ser un especialista ni en fútbol ni en evaluación de jugadores, pero bueno, el aterrizaje a normas contables de esto me implicó bastante investigación y ver un poco cómo están los cuadros uruguayos y algunos cuadros del exterior, y hay unas cuantas cosas que tomo de lo que hablaba Esteban, que claro, plantea, bueno, los jugadores son un activo, ¿no? Dice, son un activo y tienen un valor. Y para las normas contables, bueno, un activo no es lo mismo, ¿no? Un activo, partimos de la base que un activo es algo que surge de un hecho pasado, que tenemos control sobre él, que tenemos una capacidad de medirlo en forma fiable y que va a generarnos beneficios futuros, ¿no? Unas cuantas hipótesis que cuando queremos hablar todo eso y lo traducimos a una persona, que estamos hablando de Luis Suárez, es una persona. Entonces, ya de pique uno, no sé, a mí al menos me hace ruido pensar que tenemos control sobre una persona. ¿Tenemos control? Entonces, ahí entras en un terreno un poquito patinoso. Y bueno, eso fue un poco el disparador de lo que me puse un poco a investigar y a hablar con gente que está metida en el tema, algunos dirigentes relacionados con la profesión, que están metidos y contándome algunas experiencias y viendo balances. Y en definitiva, en estos clubes, en los balances del Real Madrid, del Barcelona, ¿no? En clubes de las ligas europeas, sí que hay activos por jugadores, son el principal activo en todos estos clubes. Lo que tienen activados son determinados derechos sobre, como quien dice, el compromiso del jugador, que si va a jugar al fútbol, por determinado periodo va a jugar para ese club con esa camiseta. Eso es lo que en definitiva tienen como activo, ¿no? Le llaman derechos federativos, derechos económicos, hay distintos derechos atrás de la figura del jugador, hay derechos formativos, después atrás de cada pase hay un pedacito que va a parar al club donde se inició, y bueno, hay un montón de cosas que la verdad que fue interesante, desconocía sobre eso y aprendí un montón. Pero en definitiva lo que hay en los balances, aplicando normas contables, son intangibles. Un intangible, un derecho a que esa persona juegue un periodo, que son periodos en términos relativos bastante cortos, son contratos de 3 años, 4 años, y en definitiva uno lo que hace es decir, bueno, si esta persona va a jugar aquí durante este periodo,
lo que pagué por traérmelo, lo voy a amortizar durante ese periodo, y así es como lo tienen contabilizado en estos clubes, a estos derechos sobre los jugadores. Algunas cuestiones, cuando uno mira balances más cercanos y realidades de nuestros clubes. Y ahí aparece la dicotomía con los activos intangibles, y uno quiere bajar a tierra. Bueno, activos intangibles, uno puede tener activos intangibles para reconocerlo, puedo comprarlo, ¿no? Por la NIC 38 puedo comprarlo o puedo generarlo internamente. ¿Y qué pasa? Yo tengo jugadores que vienen de lo que en el fútbol le llaman el semillero, ¿no? Que arrancó en las inferiores, que no lo compraron. Y ahí tenés todo un tema de decir, bueno, pero si no lo... ¿Cuáles son los costos, ¿no? Aplicando la NIC, cuáles son los costos de generación de este activo? Yo podría activar los costos de generación de este activo. Sí, podrías, pero ¿cuáles son los costos de generación? Son en términos relativos, cuando miramos estos millones, los costos asociados a lo que se le invirtió a un jugador que arrancó en las juveniles es muy poco. Generalmente los clubes uruguayos, no revisé el 100% de los balances, pero ni siquiera entran en la cuestión de tratar de determinar precisamente cuánto gastaron en esa formativa. Entonces, eso es un gasto, no se entra. ¿Se podría? Sí, se podría, pero es algo pequeño. Entonces, la realidad es bien distinta, ¿no? Entonces tenemos un intangible asociado a esa promesa del jugador de jugar determinado periodo para esta camiseta, con algunos desafíos importantes, además, cuando me decían, pero yo puedo activarlo, pero capaz que mañana es un botija que decide no jugar más al fútbol. Y ahí es donde vuelvo un poco a aquello del control, ¿no? ¿Qué es lo que controlamos sobre este activo para poder decir es un activo? A medida que creces en la profesionalización de la disciplina, claramente uno puede poner una serie de hipótesis atrás de ese análisis que se pueden ir cumpliendo. Entonces, bueno, yo tengo control, y yo tengo control, ¿es un activo identificable? Sí, es un activo identificable, es fulano. Voy a controlar que juegue, si juega para mí. Y si mañana quiere ir para otro lado, voy a poder cobrar ese pase. Y hay una serie de cosas que puedo controlar. Pero no deja de ser una persona que tiene sus impulsos, sus bajones, sus alegrías, sus cosas como persona. Entonces, hay un montón de cosas que uno no puede. Y entonces esos contratos, los contratos en Uruguay ya son así, los contratos allá deben ser bibliotecas gigantescas para tratar de acotar todas esas variables que pueden afectar ese comportamiento para que ese activo intangible se comporte de la manera esperada para que genere esos flujos de fondos esperados para que retornen, ¿no? Y sí, de hecho hasta no me pasaron un contrato, pero sí que logré hasta hablar con algún dirigente de un cuadro español, que sí, que son contratos gigantescos que van mucho más allá de lo que es el fútbol. Entonces, es un tema que, yendo mucho más allá de lo que es una cuestión contable, me atrevo a especular que con los desarrollos que están habiendo de todas las cuestiones de derechos y sobre derechos humanos y derechos de las personas, y seguramente esto siga evolucionando, porque sin duda que ese tratar de direccionar la actuación de una persona y cómo impacta eso en los registros contables, tiene derivaciones. De nuevo, no soy un enfermo futbolero, pero en el partido del otro día a Darwin Núñez lo hicieron entrar, amagó a tirarle un cabezazo a uno, y eso no le va a salir gratis, ¿no? Ni al club ni a él, porque son comportamientos humanos, porque el tipo se enojó, y eso tiene repercusiones. Y ya le dijeron que no va a jugar por no sé cuántas fechas, y qué sé yo. Entonces, ahí el tema de la evaluación de este activo tiene sus cuestiones. Aplicando las normas contables, lo que hacen en definitiva es registrar ese derecho, lo que hacen es amortizarlo en el periodo del contrato, y tienen también que hacer una prueba de deterioro.
todos los cierres de ejercicio, hay que hacer una prueba de deterioro. Y para hacer una prueba de deterioro, vamos a los flujos de fondos esperados, y el flujo de fondo esperado de la persona sola no puede jugar. Entonces, ¿cómo bajamos a tierra ese análisis de flujo de fondos? Y bueno, se hace una estimación del flujo de fondos esperado que va a generar el equipo entero. Y si hay que deteriorar el valor, bueno, se hace una estimación de deterioro de todo el cuadro, y bueno, se proyecta cuánto va a generar en el ejercicio todo este cuadro. Y es un ejercicio complicado, tienes muchos desafíos, porque, como decía Esteban, las fuentes de ingresos no son algo lineal, no es jugar al fútbol, cuántas entradas vamos a vender. Ya estamos en la derivada segunda y el marketing y la no sé qué. Así que hacer esas pruebas de deterioro sí que son complicadas. Y me parece que son el gran desafío de los que tienen que encarar la contabilidad de esto, y ni que hablar los que tienen que auditarla, porque después también hay que darle seguridad a todo eso. Así que por ahí la forma en que esta evaluación de jugadores aterriza en la contabilidad, en los cuadros uruguayos encontré por ahí un balance de hace un par de años de Peñarol, que tenía una activación de los jugadores propios hecha, decía que si un jugador había jugado 8 partidos, al menos 45 minutos, en la temporada valía $370.000, y lo decían, porque lo digo yo, que era algo interesante, y estaba además observado por el auditor. Así que claramente no tenía una raíz contable muy adecuada esa estimación. Y después la otra línea que también me parece interesante, vinculado al tema y a lo que es el Mundial en sí, es cómo impacta el Mundial, cómo impacta el Mundial en sí mismo como gran evento de la selección, pero ni que hablar la selección por sí misma, y en este negocio y en esta generación de flujos, el pasaje por una selección de un jugador, lo que implica eso como vitrina y la posibilidad de acceso a determinados mercados, la influencia significativa, clarísima, que tienen en estas evaluaciones y en el acceso que puede tener a determinados cuadros, sin decir nombres, porque además no los retengo, pero sí de algunos jugadores que me hicieron algunas anécdotas de que sí, jugó 2 partidos en la gira de amistosos que hizo Uruguay en 2017 por Inglaterra. Justo lo citó el maestro, jugó 2 partidos, vino y empezaron a caer ofertas y lo vendimos en no sé cuántos millones y salvó 3 temporadas con eso que vendimos. O sea, es brutal el impacto que tiene el pasar por la selección para los jugadores y para los cuadros. Así que, digo, sí que es un evento que incide fuerte en el negocio, el mundial, la selección, y en alguna liga, incluso, ya escuché a varios futboleros decir que la Premier es la mejor liga del mundo por excelencia, y que es la más profesional y que es la que mejor funciona, y bueno, todo eso, y resulta que la Premier, para mantener un determinado estándar de calidad, digamos, tienen algunas normas, alguna barrera de entrada, que si no sos inglés para contratar jugadores que no sean ingleses, o bueno, cumpliendo con alguna normativa europea, pero para traer jugadores del resto del mundo, parece que tienen alguna barrera de entrada, que tienen que ser jugadores de selección. Entonces, los tipos con eso mantienen una barrera de entrada, y con eso aseguran un nivel, y con lo cual es como determinan siempre estar ahí arriba y poder generar estos flujos y asegurarse estos sponsoreos. Y bueno, ahí hay todas unas derivaciones de flujos de fondos ahí atrás que la verdad que son impactantes con los números que dan. Así que bueno, en definitiva, sí que se registran esos derechos contablemente, con esas dificultades. Desde mi punto de vista, lo más dificultoso ahí es hacer esas
pruebas de deterioro, porque el costo es el costo. Y bueno, si pagaron 100 millones por traerse a fulano, lo pagaron y se amortizan 3 años, y eso es bastante fácil, pero después de hacer esas pruebas de deterioro sí que es un gran desafío. Y lo otro, así como la cuestión de justamente en esas pruebas de deterioro, cómo inciden esos comportamientos humanos, de que al final son personas, y uno no puede controlar todo lo que puede llegar a ser una persona en el futuro. En alguna otra industria con la que hemos estado vinculados, donde uno contrata o adelanta fondos a comportamientos futuros, no sé, en la industria literaria, por ejemplo, uno le adelanta, funciona así, a los autores le pagan por adelantado no sé cuántos millones por lo que va a escribir en los próximos 3 años. Y en realidad están comprando, no hay algo concreto, es lo que van a escribir en el futuro. Pero sí que las pruebas de deterioro son muy rigurosas, porque si no, esos intangibles, que además no son de 3 años, sino que son, ¿no?, un libro, lo puedes vender muchísimos años después, son bien delicadas. Entonces, la industria del fútbol no es la excepción en esto de registrar intangibles complicados, pero creo que ahí el gran desafío para los contadores es cómo manejar bien esas hipótesis y esos datos utilizados para esas pruebas de deterioro, para que esto no sea una gran máquina de humo y que sea después cualquier cosa. Así que esa es la gran cuestión desde mi punto de vista. Y bueno, por ahí lo dejamos. Gracias, gracias Pablo. Bueno, nos tocan los impuestos, la parte divertida del negocio. Para eso tenemos al profesor Álvaro Romano, profesor titular de la Unidad Académica de Tributaria, también director académico del posgrado de Tributación. Y bueno, Álvaro, contanos esa parte. Bueno, muy bien, muchas gracias Guillermo, muchas gracias al departamento y a la facultad por la invitación. La verdad que es un placer estar compartiendo este panel con tan prestigiosos colegas. La verdad que me quedaron varios comentarios para hacer de los que me antecedieron, pero bueno, me tengo que concentrar en esto, pero debo confesar que cuando Esteban puso ahí en la lámina al plantel de Nacional, pensé que íbamos a hablar del régimen de percepción a la carne aviar, pero en realidad voy a ceder a eso y me voy a concentrar en temas futbolísticos y en el Mundial. Bien. Yo, en particular, como verán acá en Uruguay, cualquier tema se puede derivar a una polémica futbolística eterna. Pero bueno, no. Yo me voy a concentrar, porque en realidad podríamos hablar de muchísimos aspectos tributarios que puede generar el Mundial. Pero me voy a concentrar estrictamente, para efectos de acotar la temática, a las rentas que se generan durante el Mundial. Es decir, en esas escasas semanas que tienen lugar cuando sea el Mundial. Y ahí voy a comenzar por analizar, Guillermo me cortará cuando se me acabe el tiempo, voy a comenzar hablando de las rentas que generan los jugadores, que son los actores primordiales de este negocio, ¿no? Entonces, aquí, de los jugadores y de la selección en general, porque en realidad la delegación que integra Uruguay en la selección no solamente está compuesta por jugadores, sino que también tenemos el cuerpo técnico, personal médico, cocineros, etc. O sea que hay un conjunto heterogéneo de roles y de funciones que se desarrollan ahí. En lo que tiene que ver con los jugadores, bueno, una cuestión previa, como todos sabemos, Uruguay es de los pocos países del mundo donde todavía se aplica el principio de fuente territorial como criterio de sujeción tributaria, y por lo tanto, en materia de rentas del trabajo, de rentas por servicios personales, el IRPF, el IRNR, y eventualmente si hubiera alguna corporación, el IRAE, todos se basan en el criterio de fuente territorial. No así en otro tipo de rentas, en el ámbito de las rentas de personas físicas, donde ya aplicamos criterio de renta mundial, pero en rentas del trabajo aplicamos renta territorial. Por lo tanto, una renta va a estar gravada por nuestros tributos en tanto se considere de fuente uruguaya. Ahora bien, el criterio de la fuente en Uruguay ha tenido flexibilizaciones importantes durante los últimos años,
De hecho, en estos días estamos discutiendo una en el ámbito del IRAE, a efectos, a otros efectos que no tienen nada que ver con el Mundial, pero en realidad es un tema recurrente en nuestro país, la discusión de hasta dónde llega la fuente uruguaya. En lo que tiene que ver con rentas del trabajo dependiente, que son de las que estamos hablando en este caso, tenemos una hipótesis de extensión de fuente, bajo la cual ciertas rentas del trabajo que se generan en el exterior como dependientes se reputan de fuente uruguaya y por lo tanto quedan grabados. ¿Cuál es la hipótesis o cuál es el requisito que tiene que cumplir esa renta para quedar grabada acá en Uruguay? Bueno, el requisito es que el empleador, el pagador de la renta, tiene que ser un contribuyente del IRAE. Si el pagador es contribuyente del IRAE, entonces la renta del empleado dependiente, a pesar de ser generada en el exterior, se reputa de fuente uruguaya y queda alcanzada por el impuesto. Obviamente estoy hablando del IRPF, por lo tanto estoy hablando de personas físicas residentes. Ahora, cuando nosotros vamos a nuestro plantel, tenemos muy pocos que sean residentes fiscales uruguayos. La mayoría han perdido la residencia fiscal. Y algunos de los que son residentes fiscales uruguayos también sean residentes fiscales de otra jurisdicción con la que eventualmente podemos tener un convenio para evitar la doble imposición. Y seguramente en esa hipótesis vamos a tener que acudir al artículo 4.2 de los convenios para evitar la doble imposición, y ahí en las reglas de desempate seguramente Uruguay pierda, porque si el jugador está efectivamente viviendo en la otra jurisdicción, seguramente las reglas de desempate den vencedor a la otra jurisdicción, y el otro país se va a quedar con la residencia, y por lo tanto Uruguay no va a tener potestad para grabarlo. Pero igual, quedémonos con que tendremos 2, 3, 4 jugadores de todo el plantel, a los que tendríamos potestad tributaria para eventualmente grabarlos. Pero para poder grabarlos, se tendría que verificar que el empleador fuera contribuyente del IRAE. Y acá ingresamos en otro problema, porque en realidad acá el empleador sería la Asociación Uruguaya de Fútbol. La Asociación Uruguaya de Fútbol es una asociación civil sin fin de lucro, que acá podría haber una polémica previa, pero en realidad esto creo que ya está superado, que es todo el tema del efecto que tiene el Instituto de la Exoneración en la verificación o no del hecho generador, pero a esta altura de los acontecimientos creo que la teoría de la dispensa ya ha ganado terreno y tras el fallo del TCA de hace algunos años, creo que esto está zanjado, está laudado, y podemos decir con tranquilidad que una entidad exonerada es contribuyente de todas formas. El problema que tenemos con la AUF es un problema de carácter subjetivo desde el punto de vista del hecho generador, y es que si nosotros vamos al artículo 9 del título 4, vamos a ver que ahí se designan sujetos pasivos del IRAE, y hay un elenco de entidades, y una de ellas son las asociaciones civiles, pero establece por las actividades gravadas por el impuesto. Y acá tenemos un tema que en realidad la asociación no tiene actividades gravadas, por lo tanto no se constituye en contribuyente del IRAE, y por lo tanto no tenemos la ampliación de fuente. En consecuencia, no tendríamos ninguna hipótesis de gravabilidad con relación a las remuneraciones las erogaciones que haga la AUF por ese concepto. ¿Qué otras rentas puede haber en lo que tiene que ver con el plantel de la selección? Bueno, puede haber derechos de imagen. En los derechos de imagen, la historia es bien diferente. Acá estamos hablando ya de una renta de categoría 1, no de categoría 2, en el ámbito del IRPF. Por lo tanto, si tuviéramos algún jugador que es residente uruguayo, y si eventualmente ganáramos la regla de desempate, si eventualmente también tuviera residencia en otro país, podríamos llegar a grabarlo, porque acá sí tenemos una cláusula, una ficción jurídica en todos nuestros impuestos a la renta, pero que en particular aplica para el IRPF, que establece que los derechos de imagen se reputan de fuente uruguaya en tanto el jugador esté inscripto en una institución deportiva uruguaya. Entonces, si tenemos un jugador que está en alguna de las instituciones de nuestro medio, por más
que si analizáramos en puridad la fuente sería de fuente extranjera, porque estaría haciendo ejercicio de ese derecho en el exterior, pero la ley lo reputa de fuente uruguaya porque el jugador está inscrito. Entonces, en lo que tiene que ver con los derechos de imagen, si es residente uruguayo, y siempre y cuando no perdamos la residencia en una regla de desempate con otro estado con el que tengamos convenio, podríamos llegar a gravar los derechos de imagen de que esos jugadores eventualmente pudieran ganar allá. Ahora, ¿qué otras rentas tenemos en el Mundial? Pero tenemos una cantidad de personas que se trasladan al Mundial, no como Esteban, que lo va a mirar y creo que ahí va a gastar, no va a generar renta, pero hay gente que va a trabajar al Mundial. Por ejemplo, los periodistas. Los periodistas, ahí tenemos un conjunto de personas que se tienen que trasladar a desempeñar tareas ahí. Bueno, acá sí, en la medida que sean dependientes, acá sí les aplicaría la extensión de fuente. ¿Por qué? Porque su empleador, sin ninguna duda, son contribuyentes del IRAE. Entonces, a los periodistas, sí las rentas que ganen durante ese periodo de tiempo por su trabajo, en relación de dependencia, van a estar grabados por el impuesto. Y cuando digo las rentas, me refiero no solamente a su salario, sino también a lo que pueden ser viáticos o a cualquier otra partida. Y en cada una de esas partidas tendremos que ver las normas de evaluación y determinación de esas rentas, que no nos da el tiempo para verlas ahora. Pero además de eso, también podemos tener personas que vayan a trabajar fuera de la relación de dependencia. O sea, prestadores de servicios personales fuera de la relación de dependencia, donde esta ampliación de fuente que les comentaba recién para los dependientes no les aplica. Ahí la única ampliación de fuente que podría caber es la que hay para servicios técnicos. Pero, claro, eso ya implica categorizar la tarea o el trabajo de esa persona que está trabajando en el exterior como un servicio técnico, y además es necesario un requisito adicional, porque es la renta que está generando la persona física, hay que vincularla con la renta que genera el prestatario, y la ampliación de fuente tendrá lugar en tanto el prestatario tenga rentas comprendidas, grabadas por el IRAE. Entonces, si la renta de uno está vinculada con rentas grabadas por IRAE del otro, en ese caso le aplica la ampliación de fuente. Hay una consulta de hace algunos años en la cual la DGI, para otras, para un caso no tenía nada que ver con esto, pero sí era un tema de una agencia de noticias, y ahí la DGI entendió que un corresponsal de una agencia de noticias, el servicio que prestaba no lo consideraba un servicio técnico. Por lo tanto, ahí podemos tener un antecedente que será más o menos traspolable o trasladable a lo que sería esta circunstancia, pero bueno, podría ser un antecedente a lo que les estoy comentando. Otras, también podría ocurrir, casos que puedan suceder. Imagínense, una radio manda a un comentarista y a un relator a Qatar, y resulta que 2 horas antes de que comience el partido inaugural de Uruguay, no hay conexión, o está fallando algo en el audio y no están pudiendo conectarse. En ese momento, bueno, imagínense, tienen que salir a contratar a un ingeniero de ahí, catarí, y el ingeniero, obviamente, se va a aprovechar de la oportunidad y le va a cobrar unas buenas decenas de miles de dólares por ese servicio que le prestó, ese servicio técnico que le prestó a la radio uruguaya. Claramente, si ocurriese cualquier evento de esa naturaleza, claramente la renta que estaría generando ese no residente, que sin ninguna duda la está generando en suelo catarí, pero de acuerdo a la ficción que tenemos en nuestra ley de ampliación de fuente, esa renta se va a reputar de fuente uruguaya, porque es un servicio técnico prestado a un contribuyente del IRAE y está vinculado a una renta grabada por IRAE del prestatario. Entonces, en esa hipótesis, tendríamos que el ingreso que tendría ese ingeniero catarí, o de cualquier parte del mundo, pero que tuvo la suerte de estar en el lugar indicado en ese momento, quedaría agravada por renta. Otras rentas que podrían estar vinculadas a este fenómeno del Mundial son nada despreciables las rentas derivadas de publicidad. Las rentas derivadas de publicidad y propaganda también
son rentas en las cuales tenemos hipótesis de ampliación de fuente en nuestro marco normativo. Y la hipótesis que dispara la ampliación de la fuente es exactamente igual a la que venimos comentando de las rentas de los servicios técnicos. Por lo tanto, no creo que ocurra, pero supongamos que una empresa uruguaya, un contribuyente del IRAE, decide contratar publicidad en el Mundial de Qatar para que se exhibiera en la iba a decir en la estática, pero en realidad ya es un término un tanto anacrónico, que se exhibiera en alguna pantalla ultramoderna que existiera en alguno de los paneles del estadio. Claramente esa publicidad es una publicidad que se genera allá, y si fuéramos un análisis estricto de la fuente, sería de fuente catarí. Pero en la medida que es un servicio de publicidad prestado a un contribuyente del IRAE, y para una renta, porque suponemos que el contribuyente del IRAE está haciendo la publicidad para incrementar sus ventas aquí, y esas ventas están grabadas por IRAE, también esa publicidad terminaría quedando alcanzada por el impuesto. Entonces, en realidad, si bien es cierto que nosotros aquí aplicamos el criterio de fuente territorial, dicho criterio se ha ido extendiendo, y por lo tanto el conjunto de rentas que eventualmente se pudieran llegar a generar en ocasión del Mundial durante las semanas que dure en el país de referencia, muchas de ellas, por el Instituto de la Ampliación de la Fuente, van a terminar quedando grabadas por los impuestos uruguayos. Gracias, Álvaro. No, gracias a ustedes.